Los Elohim, después de haber examinado e identificado un territorio apto y conveniente, deciden hacer lo que es indispensable para una instalación permanente: garantizar una reserva de agua, tanto para el consumo normal, la agricultura y, por qué no, quizás para la producción de energía hidroeléctrica. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Denise Serna y en este video vamos a hablar lo que hizo Dios el segundo día de creación. Según el libro de Mauro Bilino, no hay creación en la Biblia. Así que sin más preámbulo, vamos a empezar. Bueno, y como hemos visto en otros videos, hay serias inconsistencias según Mauro Bilino en los 7 días de creación. Pues como vemos, en el tercer día se crean las plantas y hasta el cuarto día es cuando llega el sol. Entonces la pregunta era, ¿cómo podrían estas plantas verdes germinar sin sol? Bueno, pero lo que nos ocupa en este video como tal es de qué se trataba lo que hizo Dios el segundo día de creación. Y cito lo que dice en Génesis. Dice: luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión y las aguas que estaban sobre la expansión. Y llamó Dios a la expansión cielos. Y fue la tarde y la mañana del día segundo. Entonces, en la Biblia de los Testigos de Jehová se usa el término expansión, también como en la Biblia Reina Valera. En la Torá usan el término firmamento y también en la Biblia de Jerusalén usan este mismo término. Dicen: dijo Dios, haya un firmamento por en medio de las aguas. En este versículo vemos la necesidad de los Elohim de separar las aguas por algo que en hebreo aparece como raquia, que normalmente es traducido como firmamento. La tradición religiosa pretende afirmar que en ese momento Dios creó el cielo estrellado, que debería tener la tarea de separar las aguas superiores de las inferiores. Obviamente ninguno está en grado de saber dónde se deberían colocar esas supuestas aguas que habrían estado arriba. ¿Pero arriba de qué? Es la pregunta. Entonces Mauro Bilino dice, nos preguntamos, ¿qué indica el término raquia? Un término masculino en hebreo. ¿Qué cosa es este elemento que divide las dos masas de agua? ¿Qué cosa es lo que decidieron hacer los Elohim? Bueno, pues como vemos aquí en este cuadro tomado del libro, lo tengo en italiano y recordemos que se lee de derecha a izquierda. En la primera línea gris oscura dice construir Elohim il raquia. ¿Qué sería lo que conocemos en el Génesis 1:7 como e hizo Dios el firmamento? Debemos tener en cuenta que este raquia, que ya explicaremos qué es, fue construido, pues aparece el verbo asá, y no creado, pues no aparece el verbo bará, que ha sido mal traducido como crear. Pues crear de la nada como tal no existe en la lengua hebrea. Si quisiéramos observar la visión tradicional, deberíamos observar una rareza. Después de haber creado el cielo y la tierra, Dios habría abandonado esta actividad y habría pasado a realizar una obra más concreta: trabajos de construcción. En resumen, los cielos y la tierra fueron creados, mientras que el raquia, el supuesto firmamento, fue construido o fabricado. Muy improbable y sobre todo incomprensible si se permanece dentro de estos registros de la doctrina tradicional. Pero entonces, ¿qué es ese raquia? Que no se crea, sino que se fabrica. El diccionario Brown Driver Briggs 47, lo cita Mauro aquí en este libro, traduce el término raquia de la siguiente manera: superficie sólida extendida, como golpeada, echar afuera con fuerza, hacer salir con fuerza. Y viene de la raíz del verbo raka, que significa golpear, grabar, imprimir o hacer salir con fuerza. ¿Sí? Los griegos, que escribieron la traducción más antigua existente en griego de los libros hebreos y arameos de la Biblia hebrea, llamada la Septuaginta, tradujeron ese verbo como estereoma, ¿sí? Que significa ante todo base, fundamento, soporte, esqueleto, cuerpo sólido, demostrando así que habían comprendido plenamente el significado del término hebreo. Ahora,
¿Cómo definimos una superficie sólida, extendida, que actúa como base y cimiento, construida con un gasto de energía capaz de dividir aguas que están encima de ella y que están debajo de ella? Lo llamamos barrera o presa. Los traductores condicionados por pensamientos teológicos no pudieron y ciertamente no pueden aceptar la idea de que Dios haya hecho una presa. Sí, por lo que después de haber forzado el significado de bará como crear de la nada, debieron y deben mantener, por consiguiente, atribuyendo a raquia un significado compatible con su visión, y así lo convirtieron en un firmamento. Mauro Bilino, según lo que ha encontrado escrito en los textos originales en hebreo, expone una hipótesis según lo narrado en el Génesis. Los Elohim, después de haber examinado e identificado un territorio apto y conveniente, deciden hacer lo que es indispensable para una instalación permanente: garantizar una reserva de agua, tanto para el consumo normal, la agricultura y, por qué no, quizás para la producción de energía hidroeléctrica. La Biblia relata que los Elohim, después de cada intervención operativa, que podía considerarse como completa, observaban el trabajo realizado y declaraban su satisfacción con una expresión esencialmente que es siempre la misma: y vio Dios que era bueno. Pero en este caso no fue así. ¿Será que no estaban satisfechos con el trabajo realizado? ¿O tal vez la obra no estaba terminada? Pues vamos al Génesis 1:9, donde dice: dijo también Dios, júntense las aguas que estaban debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Los Elohim aquí intervienen en las aguas que están debajo de la raquia y logran concentrarlas, recogerlas y mantenerlas, y así emerge tierra seca, sólida y compacta. La traducción del verbo yamim, que normalmente se tradujo como mares, en el diccionario etimológico su significado es aguas limpias. Ahora entonces sí, concluyeron su obra y afirmaron: vio Dios que era bueno. Ahora sí vieron el resultado, que era satisfactorio, y después de esto ya iniciaron otras obras de cultivo de vegetales y otras cosas que aparecen más adelante. Mauro concluye que los autores bíblicos querían contar una historia de una serie de intervenciones que los Elohim hicieron sobre la tierra, pues no tenían la exigencia como tal de hablar de creación, ¿sí? Pues los pasajes bíblicos sugieren una evidencia de acciones físicas, materiales, como por ejemplo trabajar, cortar, modificar, fabricar, separar, dividir, hacer salir con fuerza, fijar, ordenar, pero nunca crear de la nada. Teniendo en cuenta que se toman estos mismos relatos de otras civilizaciones como mito y los relatos bíblicos como ciertos o como verdad, entonces si tuviéramos el coraje de cuestionar lo que es indiscutiblemente cierto, tal vez iniciaríamos el camino hacia una posible comprensión de la historia del hombre y de los orígenes de las religiones. Ahora yo agrego, si pensamos en Yahvé como un Dios omnisciente, omnipotente, que solo con decir las cosas se crean, entonces encontrar estas acciones físicas, materiales, es algo desconcertante y nos pondría en duda su omnipotencia, ¿sí? Y decir, no, es que Él es Dios y Él hace lo que quiere, es una respuesta que ya no cubre nuestras dudas, ni nuestra capacidad mental. Tener acceso a la Biblia y poder leerla con una mente abierta nos permite abrir nuestros ojos hacia otras realidades espirituales que tal vez esto no nos deja ver, ¿sí? Pues como sabemos antes, no se permitía tener la Biblia, porque si la gente la lee, la entiende y se acaba todo el montaje de la religión. Estamos además en una era donde hay mucho acceso a la información y la gente que descubre estas cosas las quiere compartir. Antes, por ejemplo, las misas las daban en latín, la gente era analfabeta, no tenía acceso a la Biblia, y aparte de eso, si tenía acceso a la Biblia, iba y le preguntaba, o tenía una duda, iba y le preguntaba a un sacerdote, a un pastor, y el pastor le decía: no se haga preguntas porque eso es pecado. Es algo que ya no cabe ahorita en estos tiempos. No se haga preguntas porque puede ir al infierno, ¿sí? Manteniéndonos sumergidos siempre en un miedo y en una vibración
baja de miedo constante, que ya saben ustedes que el miedo puede mover masas, ¿sí? Lo que quieren que creamos se los enseñan a nuestros hijos en las escuelas, nos los muestran en las noticias, nos dividen en bandos para que nos peleemos por política, por los equipos de fútbol, nos mantienen entretenidos con realities, con la vida de los famosos, y detrás de esto están ocurriendo muchas cosas que nosotros ignoramos, ¿sí? Y todo esto nos impide realmente ver lo que somos, para qué hemos venido a este mundo, nos mantienen en un nivel de conciencia bajo, pues así somos más fácilmente gobernables, ¿sí? Así que la invitación el día de hoy es a salir del temor y leer la Biblia como lo que es un relato histórico, que pudo ser cierto o no, tomar lo bueno, lo que nos edifique y compartir esta información para que seamos más los despiertos. Si no han visto el video donde expongo quién es el Padre al que se refería Jesús, se los dejo por acá para que vayan a verlo. Y entonces muchísimas gracias por llegar hasta acá. Suscríbanse, denle like, comenten y hasta la próxima. Chao, chao.